Muy buenas tardes, comunidad de Machalí. Como todos los días martes, nos juntamos a dibujar en vivo. En esta oportunidad vamos a hacer un Keltehue bebé. Vamos a ajustar la música para hacer los 45 minutos. Tenemos 48 minutos aproximadamente, entonces así controlamos el tiempo que nos vamos a demorar. Entonces vamos a partir con una forma muy simple. Vamos a ocupar un lápiz gris mejor para dibujar. Y esta es una imagen preciosa de un Keltehue bebé. O sea, su cabecita aquí está mirando hacia un costado. Está el piquito aquí en esta dirección. Y como es una huevita, en esta etapa no tiene plumas, sino que son como pelitos finos que entonces tiene una forma así la cabecita. Después se proyecta la forma del cuerpo, así como un triangulito hacia abajo aquí. Se le ve un poquito el cuello ya. Se separan un poquito los volúmenes. Y en esta parte de acá, en este extremo del triángulo que hicimos un triangulito ahí virtual. Y en este extremo aparecen las patitas. Tiene una pequeña inclinación. Aquí la articulación, ¿cierto? Sería como el codo aquí. Y de ahí cambia la dirección de la patita y se proyecta hacia abajo. La otra patita está en la misma posición, pero un poquito más atrás. Entonces la articulación se ve desplazada hacia un lado. Tenemos una forma muy sencilla. Vamos a ver cómo se ve la... Entonces, después de esta estructura, justo pasó el feriante ahí. Bueno, así es la vida. Entonces vamos a hacer, ¿cierto?, una diferencia de luz y sombra. Vamos haciendo como una separación aquí del plumaje que es más cafecito y uno que es más blanco. Aquí vamos a hacer el ojito que estaba cargado para este lado. Es como un bebé, ¿cierto? Tiene los ojitos más grandes. Se proyecta una sombra a estos extremos. Tenemos que el plumaje va a ser blanco con cafecito, con un gris. Y tiene una especie como de pelitos. Pues las plumas son tan finitas que parecen como pelitos. Aprovechamos este lápiz gris para empezar a dibujar, ¿cierto? A ubicar el dibujo. Aquí se ve, por ejemplo, la parte de las plumitas blancas. Le cubren un poquito el piquito ahí de perfil. Después viene el cuello también con plumitas blancas y tiene una especie de corona de plumitas cafés con negro y grises. Estoy separando lo que es las luces y las sombras a través de planos. El plano es una forma cerrada, ¿cierto? Por ejemplo, este es un plano, esta forma que voy dibujando acá. Y la voy separando del resto para después empezar a trabajar los tonos más oscuritos, los valores más oscuros. Tiene una especie de sombra acá en la espalda. Se le ve parte del ala aquí. Aquí tiene una marquita, ¿cierto? Que le insinúa como la forma de la alita, que se ve como fundida dentro de las plumitas. Aquí se dibuja otra parte se ve nota el pecho blanquito. Unos colores muy suaves. Y aquí se nota una sombra un poquito más oscurita de los cafés que empiezan a aparecer para este ladito y los grises. Entonces vamos a hacer aquí la sombrita que se proyecta acá. Las mismas plumitas proyectan como una sombra y un colorcito detrás de las plumas.
unas manchas negras y unas manchas cafés. Siguiendo con la proyección esta parte de la alita, por aquí se ve otra sombrita más oscurita. Tenemos la sombra y tenemos otra sombrita más para atrás. Ahí. Y aquí tenemos la colita, que es como una campanita, una colita ahí, pero está ladeada la campanita. Tenemos la forma de la colita aquí y hay unas sombras oscuritas, unas sombras oscuras alrededor de la colita y las manchas que tiene las plumas. Y aquí en la colita se forma esta parte de la cola, ¿cierto? Que es más levantada. Y aquí se nota evidentemente las plumitas como pelitos que tiene, como unos pelitos finitos. En la parte del potito aquí también se ve como una pelotita de plumitas así suaves. Y tenemos las patitas, ¿cierto? Que es un gris ya más oscurito. Estamos haciendo un caltehue de bebé, ¿cierto? Que es un ave chilena. Todo lo ubicamos ya, es muy bulliciosa. Y dicen que anuncia el agua. Y ya sabemos la forma de la patita. Como se funde con la tierra, no se alcanza a ver muy bien los deditos. En la parte de atrás, más delgadito. Esta parte de aquí más delgadito. Acá un poquito más ancho. Aquí tienen un dedito acá atrás, más levantado. Es como dibujar una estructura de un dinosaurio. Y aquí tiene la articulación de la pierna, ¿cierto? Y algo se alcanza a distinguir ahí, la patita que pasó por el lado de la otra, pero se ve un poco el fondo ahí. No se tapan del todo. Ahí debe verse mucho mejor la estructura. Y el fondo es pasto, tierra, hojitas secas. Así que vamos a hacer así como una forma bien esquemática. Porque se dividen los planos. Aquí hay una piedra. En la piedra prevista una sombrita. Vamos a tratar de hacer este cuadro en 2 sesiones para que lo hagamos con tranquilidad y con todo el tiempo que tengamos ahí disponible. Aparecen como unos planos que están atrás borrosos en la imagen original. Aquí se ve como una plantita, una flor, algo que se ve aquí. Y aparece un plano borroso de un muro, parece atrás. Se ve como algo blanco. Y aquí en los pies del caltehue bebé aparecen como unas hojitas secas. Una vez que tenemos ya la estructura, tomamos una cierta nota de las formas que hay en el suelo ahí. Un poquito los planos de acá, hay una hojita seca ahí. Un poquito de tierra. Empezamos a dibujar entonces. Empezamos a trabajar el color, porque ya hicimos el dibujo ya. Entonces vamos a empezar a matizar, vamos a chequear un poquito la figura del cuadro para que se vea.
más completo. Ahí ya empezamos a trabajar en el fondo. Como es un blanco, vamos a tratar de hacer un tono violeta para hacer un color más apagadito del fondo. Entonces vamos a empezar a pasar un celeste muy suave. El fondo es bien luminoso, entonces vamos a hacerlo bien suavecito para que quede un tono violeta claro. Entonces pasamos el lápiz suavecito en esa expresión para que dé un tono luminoso. Que quede como una caricia el lápiz ahí al final, en el fondo. Apenas vamos cubriendo los espacios del papel porque vamos a tirar un rojo arriba para hacer un tono violeta, pero también de la misma manera bien suave. Ahí tenemos un color celeste muy suave de fondo. Y vamos a pasar un rojo magenta para hacer un tono violeta. Vamos a ver cómo se ve. Casi no se distingue el color celeste que pasamos. Vamos a pasar el lápiz por un papelito, por si tuviera alguna mezcla o otro color ahí pegado ahí y lo vamos a pasar bien suave. Y este violeta va a ser un color más oscurito que el blanco. Como lo pasamos suavecito, va a dar la sensación de sombra dentro del fondo, de un fondo blanco.
Tómese todo el tiempo del mundo para hacerlo tranquilamente. Nos vamos de a poquitito pasando ahora el rojo magenta. Acuérdense que este es el rojo más frío. Se nota más frío al momento de ver el color. El rojo vermellón es más cálido, este es más frío. Entonces con este color logramos los tonos violetas. Con un celeste y el rojo magenta. Entonces lo vamos pasando suavemente. Terminamos una parte ahí de la mitad para allá, ahora nos vamos para este ladito. Viene el verdulero otra vez. Vamos a tener que apurar que empieza a meter bulla. Se acerca, señores, como en las películas ahí de terror. Entonces vamos pasando el lápiz suavecito para lograr este tono violeta, ¿cierto? Que va a dar la sensación de la sombra del blanco. Y lo vamos pasando. Y de poquito, ¿cierto? El fondo empieza a recibir a la figura, a cogerla. Y vamos a seguir entonces con un poquito de tono violeta en las plumitas. Y como este es un trabajo que lo vamos a hacer con todo el tiempo del mundo, vamos dibujando con el lápiz violeta unas como rayitas, ¿cierto? Que le dé la sensación de plumita y su dirección. Aquí en el cuello dijimos que tenía una sombra más oscurita. Aquí lo empezamos a encerrar. Donde se ve más oscurito, se le ve una sombra acá en la cabeza aquí. El ojo se ve una sombra más oscurita. En la forma del piquito también se ve una sombra más oscurita abajo. Empezamos a dibujar ahí con el color violeta, dando un efecto de sombra, orificios nasales y la otra parte del piquito más clarito. Sombras bien suaves y nos vamos hacia abajo acá, vamos avanzando. Empezamos a hacer las manchas más oscuritas. De poquito las vamos ubicando. Se forma aquí una sombrita en el ala acá. No se alcanza a distinguir el ala, cómo se funde. Pero me da la impresión que el ala es como este brazo chiquitito que aparece acá, donde se está recién formando la alita. Porque acá se ven como plumitas, ¿no? Con la mancha del color de la piel. En toda la parte acá del poquito, ¿cierto? Se proyecta una sombra aquí. Así que vamos a hacer una especie como de rayitas finitas una al lado de la otra. Esta parte de arriba es más oscurita que la de abajo. Aquí de abajo se ve el color más blanco. Vamos haciendo el trabajo entonces con harta tranquilidad. Tomémonos todo el tiempo del mundo para que quede lindo. Estamos haciendo aunque el té huele bebé.
Fíjense cómo va suavemente, delicadamente ahí tomando forma. Tiene un color cafecito el plumaje, con estos vellitos plumas, y vamos a hacerlo ahora, vamos a pasar el color naranjito suave sobre la superficie, sobre la parte más clarita, ahí donde se ve el colorcito de la pluma más cálido. Por supuesto que son rayitas finitas, sin cubrir todo todavía. De a poquito vamos a ir dando el color del plumaje. Vamos haciendo de a poquito aquí rayitas que da la sensación de sombra, y de la plumita finita que está, ¿cierto? En algunas partes más clarita, se nota el color más cálido, en otras partes más frío el color, más violeta. Tiramos ese color, tiramos el color, lo hicimos con violeta, lo hicimos con naranjo. Ahora vamos a tomar este color gris, con el que dibujamos al principio. Y de a poquito empezamos a ubicar, ¿cierto?, los planos de sombra, de luz y sombra. Aquí ya apareció este plano de sombra que habíamos dicho al principio, tiene que ser más oscurito, pero nosotros vamos dando capas y de poquito lo vamos haciendo más oscuro. Todo este plano de acá tiene más sombra. Vamos avanzando en todo ese plano. Marcamos el contorno de la varita para empezar a trabajar la sombra ahí dentro de ese espacio. Este color gris es ideal, ¿cierto?, para empezar a manchar. Ahí vamos haciendo los detalles del color. Si tiende más hacia los violetas, si es más cálido o más frío, lo vamos trabajando después. Y se ve parte de la patita de atrás acá. Ahí se confunden las dos patitas, nos quedan más pegadas. Después le pasamos la goma y borramos, nos separamos. Seguimos avanzando, vamos a ocupar el color celeste para hacer las plumitas que están más tiradas hacia la luz, ¿cierto? Son más celestosas por el reflejo del celeste del cielo. Y ese celeste lo vamos sumando con los colores que hemos estado trabajando arriba ahí.
Aquí para diferenciar estas dos patitas que están acá abajo, vamos a marcar una con tono violeta, para que se separe más de la otra. Las sombras se proyectan hacia atrás, están las sombras. Y aquí se hace bien oscurito la patita de abajo, no se alcanza a distinguir. En la parte de acá vamos a ver qué pasa aquí con la articulación de esta patita. Y empezamos a hacerla, ¿cierto? Trabajamos más la sombra en una parte y en la otra se ilumina hacia abajo. Lo importante es que se separen las dos patitas. Seguimos avanzando, pasamos el tono violeta para marcar más las sombras. Vamos a bajar el color negro para dar un acento más oscurito. Hasta el momento nos hemos estado concentrando solamente en la figura del Keltehue. Aquí tiene la sombra más marcada que hemos estado hablando. Esta parte de acá hay una sombra mucho más oscurita que se proyecta hacia atrás aquí. Ahí aparecen los pelitos, ¿cierto? Finitos. Se proyecta como la sombra, aquí también se proyecta una sombra más oscurita. Y los ojos más oscuritos. Así que vamos pasando el lápiz ahí. Vamos a agrandar un poquito la figura del ave para verla con más detalle. Y se ve toda esa parte bien oscurita y se proyecta una sombra hacia este lado. Y aquí están un poquito de un proyecto de una sombra aquí. La sombra más oscurita. Están los pelitos celestes, ¿cierto? Que son más claritos. Y aquí en el cuello aparece otra sombra bien oscurita. Pasa la sombra por aquí, por el borde de la pluma acá. Y así vamos de a poquito dando la sensación de textura de plumita. Colores más oscuritos ahora estamos trabajando. Vayan teniendo un lápiz con la punta finita para hacer la sensación de plumita. Ahí con el sacapunta le sacan bien una punta fina al lápiz. Entonces las rayas quedan más limpiecitas y hay mejor el efecto. De a poquito vamos, aparece, ¿cierto? Dentro de las sombras suaves, como una delicadeza empieza a aparecer la figura de a poquitito. Vamos a ver qué pasa con la patita de atrás, ¿cierto? Para diferenciarlas. Aquí tiene una sombra mucho más marcada. La parte de la articulación de la patita.
y se proyecta como una especie de hendidura aquí entre medio, como un pliegue que se marca un volumen hacia adentro. Y las patitas tienen como una especie de espuela, como tipo gallo, pero es como un dedito chiquitito. Y de ahí tiene un dedito más marcado acá hacia abajo. Y dentro de la sombra acá se pierde el dibujo de los demás deditos. La patita de atrás, lo mismo, ¿cierto? Como un dedito corto ahí, como los gallos, y tiene la patita acá. Sigue la línea en diagonal hacia abajo. Ahí como que me abrí mucho, parece, debería haber sido un poquito menos. Pero ya tenemos ya más o menos mencionado la sombra de los pies, donde va la... Aquí también se proyecta una sombrita. Esta parte que está acá que está por debajo, entonces debería verse más oscurito. Hemos pasado una capita de un color tras otro. Partimos, aquí están todos los colores. Violeta, ¿cierto? Un poquito de negro, un poquito de naranja, un poquito de gris, un poquito de celeste. Vamos a ver si tenemos un gris más intermedio, más clarito. Tenía uno por ahí. Que está muy chiquitito, apenas se ve, por eso me cuesta pillarlo. Aquí está este gris que es más clarito, que está ahí, y con este gris cubrimos los demás espacios, ¿cierto? Unificamos todos los colores. Vamos a bajar un poquito el modelo. Ahí unificamos todo el color, ¿cierto? Y por supuesto que vamos dejando estos blancos, que sería como la máxima luz. Hay como pequeños puntitos, rayitas, pequeñas manchas. Por supuesto que son rayitas bien sueltas. Y de a poquito vamos dando con los valores de luz y sombra y con el color de nuestro Kelté WBB. Necesita un poquito más de sombra. Vamos a partir con un cafecito. Tenía una lija yo. No la vamos a buscar, vamos a tratar de afinar la punta con un cortacartón. En su casa con un cero punta, por supuesto. Y vamos a acentuar un poquito la sombra del piquito acá. Lleva como una pequeña inclinación hacia abajo aquí. Aparece la sombra que se proyecta hacia abajo acá.
aparece el orificio nasal. Y todo el otro colorcito que es un gris más clarito. Y vamos a aprovechar este color café también de empezar a meter el colorcito por acá entre medio. Todos los colores se van sumando una capita con otra y dando un efecto más real. Seguimos trabajando el efecto de las sombras, vamos de a poquito integrando todos los colores. En el colorcito blanco que se ve aquí donde está el sol acá, aquí esta parte está muy iluminada, en la parte del pecho. Tenemos un poquito del color gris hacia afuera, para que se vea más iluminado la forma aquí del pechito acá. Y un poquito de gris suave en la parte del cuello. De poquito, ¿cierto? Vamos definiendo cada vez más la figura. Vamos a volver a color negro para repasar más esta parte acá del piquito y la sombra, orificio nasal, la separación del piquito, ¿cierto? Como la línea que divide la boca en dos, y la parte de abajo más oscurita. Y después vamos a tirar un gris ahí entre medio para hacer un efecto de sombra. Con este gris, ¿cierto? Damos un efecto de sombra. Podemos repasar ahí la parte más negrita del ojo. Volvemos a repasar la parte de acá de la espalda que es más oscurita. Son rayitas muy finas que vamos haciendo una al lado de la otra ahí, simulando como la sombrita de las plumas. Sombras que son más oscuritas, otras que son más cafés, otras un poquito más anaranjadas. Y hay unas blancas también que aquí no se ven, se ve el color del fondo. Hay un gris aquí de fondo, un tono violeta que las recorta. Entonces vamos a pasarle suavemente aquí para que ustedes vean que al oscurecer un poquito el fondo va a aparecer la plumita más luminosa y se van a ver más blancas. Usamos el color celestito.
muy suave. Y ahora vamos a pasar el color, el rojo magenta arriba para que se haga el tono violeta. Más cercanos a la figura, más oscurito el color. A medida que nos alejamos, ¿cierto? El color es más clarito. Pasamos el rojo, ¿cierto? Para hacer los tonos más oscuritos, dando la sensación de un violeta, que el violeta es más oscuro que el blanco. Y vamos pasando con esto, vamos a sacarle un poquito más de punta al lápiz. Y lo pasamos con harto cuidadito en el borde, ¿cierto? Muy suave, que apenas se vea la línea. Entonces al sumar un color con otro, va a ser un tono violeta más oscurito que el blanco. Y va a aparecer el color del blanquito ahí más luminoso. Hágalo con alta tranquilidad, tenemos todo el tiempo del mundo. Vamos a hacer en 2 sesiones, este trabajo. Así nos vamos tranquilamente avanzando y terminamos la próxima semana. Así vamos avanzando con mucha delicadeza, con mucha suavidad. Pasamos el lápiz suavecito, una capita sobre otra. Celeste y magenta, logramos tonos violetas. Todo el color se va sumando, ¿cierto? Una capita con otra. Vamos a abrir el celeste hacia afuera acá. Muy suave, sin hacer presión. Lo importante, como siempre les digo, que disfruten, que lo pasen bien. Dibújenlo ahí. Si no les resulta, lo vuelven a hacer sin apuro, con tranquilidad. Son formas bien simples. Primero se parte con formas bien sencillas, después vamos haciendo cada vez más detalles. Pero se parte de una forma muy simple. Un óvalo, un triángulo, todas las formas simples, la línea, que nos pueden ayudar para construir una figura.
De a poquito, ¿cierto? Cada vez con más detalles. Vamos pasando una capita suave tras otra. Vamos a ver qué pasa con la figura de las patitas. Y aquí dentro de estos planos hay una sombra que se proyecta más hacia abajo. Vamos a aprovechar el color gris. La música ya nos está indicando ya que llevamos más de 45 minutos. El tiempo se pasa volando. Así que vamos a dar por terminada esta primera parte. Seguimos trabajando el próximo martes. A tener paciencia, de a poquito vamos a ir logrando el efecto. Lo dejamos hasta acá entonces. Seguimos avanzando a la próxima semana. Que tengan una muy linda tarde, que lo pasen bien y a disfrutar del arte con Cultura Machalí.